con estos grandes conferencistas y hermanos nuestros de Colombia. Hoy día nos toca el tema Venciendo la Depresión, que la dará John Renard. Voy a leer su hoja de vida. Vamos a empezar con la oración de inicio a cargo de la presidenta de Johanna de Angelis, de Isabel. Vamos a agradecer a Dios por estos hermosos 4 días. Gracias, Señor, por bendecir nuestra casa espírita. Nuestra gratitud es muy grande por nuestro 14 aniversario. 14 años de felicidad, de lucha, pero siempre, Señor, con tu protección infinita para todos los trabajadores, para todas las personas que han pasado en estos 14 años por nuestra institución. Bendícelos, Señor. Bendícenos a todos, presentes, ausentes, en estos 14 años de trabajo. Bendice a todos los trabajadores, sus manos, sus corazones, el tiempo que dan a esta amada institución. Permítenos, Señor, seguir trabajando con los niños, con todos los estudios, entendiendo que los estudios es muy importante para nuestra institución. Protégenos, Señor, con tu luz amorosa, que nunca nos falta, que no nos alejemos de ti, Señor, porque te necesitamos para ser felices, para tener paz, en nuestro esfuerzo, en luchas del día a día. Por esto, Señor, solo tenemos gratitud para ti, para Johanna de Angelis, nuestra mentora, su dulzura que siempre nos acompaña, para Francisco de Asís, que también nos ilumine, nos acompaña en la obra social y en todos los trabajos que hacemos. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones, pero siempre con la promesa de seguir trabajando, mejorando como ser humano, como persona. Y nos sentimos felices, Señor, de ser parte de esta institución. Acompaña a Jorge y a yo en su retorno a seguir trabajando a Santa Cruz de la Sierra. Que la jornada de trabajo sea bendecida. Que todas las personas que los reciban sigan teniendo el aprendizaje, el amor. Bendícenos a todos. En tu nombre, Maestro Jesús. Que así sea. Vamos a leer el currículum vitae de nuestro querido hermano John Renard Turbiago. Conferencista espírita colombiano, abogado de profesión, especialista en Derecho Procesal Civil y Gestión de Derechos Humanos, profesor catedrático con experiencia en investigación sociojurídica en temas de derecho privado e internacional, destacándose como asesor en esas áreas. Espírita desde 1993. Se inició en la Sociedad Espiritista de Cartagena, Colombia. Ha sido cofundador del Centro Espírita Luz de Amor, CELA, de Bucaramanga, expresidente de la Federación Espírita de Bolívar, miembro del Centro Espírita Juana de Angelis de Cartagena. Es fundador y actual presidente del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís de Barranquilla, inaugurado el 4 de mayo último. Le damos la bienvenida con un fuerte abrazo a nuestro querido hermano. Abrazo y palmas. Buenas noches para todos y todas.
Buenas noches. Un gusto estar aquí y siempre pues emocionado cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos, especialmente dando este mensaje y de esta institución de espíritus de internados y desencarnados que celebran 14 años de trabajo. Ojalá hubiéramos venido a los 150 años, ¿verdad? Seguramente desencarnados o en proceso de reencarnación, ¿por qué no? ¿No lo has pensado? Siempre estamos pensando únicamente en el pasado. Pues la invitación de la doctrina espírita es a pensar en la vida futura, que estamos construyendo desde ahora. Por eso, así como observan en el título de esta información que se llama Venciendo la Depresión, algunas veces en la vida nos encontramos dando pasos, pero no sabemos hacia dónde. Sabemos que la luz está en algún lado, pero no es fácil hallarla, ¿no? Porque la oscuridad está dentro de nuestros corazones. Y esa visión se está presentando ahora. Hay muchas personas en estos instantes que no saben qué hacer, cómo hacerlo. Y es una situación tan grave que no hay fuerzas en el alma muchas veces para comprender por qué hay tristezas y por qué se viven y se experimentan estas situaciones. El espiritismo, como una doctrina de educación, de inmortalidad, que regresa al hombre a Jesús, tiene una propuesta muy clara, pero enfrenta la problemática de la depresión como es, ofreciendo parámetros para vencerla, y eso va a requerir muchas veces de la forma en que esa depresión va a mostrarse, ¿verdad? Generalmente empieza por un domingo en la mañana o un domingo al finalizar la tarde, ¿no? Que es donde más se disparan las tasas de suicidio. Los seres están haciendo una visualización de lo que será la próxima semana, ¿verdad? Con miedos. Hay a veces que las personas no quieren despertar, no quieren inclusive abrir los ojos. Y a veces no es malo que sintamos tristezas, porque hace parte del género humano. El problema es cuando la tristeza pasa de la cabeza al corazón y se detiene allí, convirtiéndose en depresión. Depresión del latín depressus, que significa abatimiento, tristeza, falta de fortaleza, y que obviamente ha sido a lo largo de la humanidad una permanente tragedia y sigue siendo en los días actuales una tragedia de unas calamidades gigantescas. Tanto es así que ahora hay niños que se deprimen. Ya hay niños de 5, 4 años que hablan de depresión. Quiere decir que ni el sistema de salud ni los sistemas de educación están atendiendo con urgencia las graves problemáticas que el espíritu tiene, que ya no son simplemente problemas cerebrales, sino que son problemas del alma. Al punto que en los países donde hay, entre comillas, evolución, donde hay, entre comillas, posibilidades para mejorar la vida, como el Reino Unido, la soledad está registrándose alrededor de 9 millones de personas que se sienten solas. Esta es como la sensación térmica, ¿sí? Ahora decimos 43 grados, pero de sensación térmica que ahora es 48, ¿verdad? Quiere decir que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se está sintiendo como tal. Hay personas que están rodeadas, pero se sienten solitarias. Hay personas que tienen relaciones interpersonales, pero se sienten más solas que nunca. El 13.7% de la población en el Reino Unido se siente sola. Y este porcentaje, porque es un problema de salud pública, tiende a aumentar los próximos años. La gente, como decíamos algunos días, pasa más conectada que conversando. Ya las personas no acostumbran a mirarse a los ojos, sino que miran la pantalla de un celular. Y nos parece normal. A veces vamos a un restaurante y los padres, para entretener a sus hijos, le entregan un smartphone para que el niño se entretenga, pero ya no lo miran a los ojos, ya no lo acarician, queriendo decir que el ser humano, como lo dice esta mujer que es muy joven, que es la primera ministra del Reino Unido, ya existe. Tracy Crouch dice que hay una política pública para vencer la tristeza de la vida moderna. Están tomando medidas porque las personas no se quieren casar. Las personas han confundido la relación con el sexo y a veces una relación dura más de 2, 3 meses o no somos capaces de mantener relaciones permanentemente.
sino que utilizamos las relaciones. Disculpen si mi lenguaje es un poco fuerte, pero son los lineamientos que establece Juana de Ángeles para decir que a veces tenemos relaciones desechables. Quiere decir que las utilizamos para ciertos propósitos, pero no vamos más allá de esto. Lo otro es que se están tomando medidas porque las personas tienen que compartir experiencias. Hay que hablar cuando estemos solos, deprimidos. Hay que mencionarlo, porque hay muchas veces problemas que no podemos resolver nosotros mismos, que escapan de nuestras posibilidades. Y es por eso que la mejor terapia es la amistad. La mejor terapia es hablar, es saludar, es mirarse a los ojos, porque los seres humanos, aún en este proceso reencarnatorio inferior, necesitamos complementarnos unos a otros. En la ley de sociedad que planteaban Kardec, dicen de que los seres humanos estamos incompletos. Por eso tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Y cuando el ser humano no comprende eso, vienen este tipo de pruebas en las cuales el ser humano está viviendo a solas, está viviendo en completa soledad porque no se entiende a sí mismo y en consecuencia no es capaz de entender al otro o al próximo, como lo decía Jesús. Vemos mujeres y hombres, ¿no? Muchas veces más sensibles, personas que experimentan soledad, pero en Perú no es igual o no es diferente. El 80% de los suicidios actualmente en Perú, y esta es una estadística de 2015 a 2017, hay personas que se sienten permanentemente deprimidas. Alrededor de 700.000 personas en estos momentos se sienten en depresión. No están tristes, ¿no? Están en depresión. Porque a veces se confunde la depresión con tristeza y resulta que no es así. Es un cuadro mucho más profundo. Quiere decir que solo el 25% de la población actualmente en Perú está recibiendo atención especializada. Y la atención especializada no es únicamente tomar antidepresivos, sino es la visión holística del espíritu, en donde las terapias alternativas y en donde el espiritismo te está diciendo los problemas de la presión no son simplemente problemas endocrinos, problemas de orden interno, sino que obedecen a toda una situación mental, espiritual, psicológica, que a veces nosotros mismos no entendemos, que a veces nosotros mismos no podemos mantener. Por eso, como les decía al principio, desde la antigüedad, Hipócrates, este gran médico, el gran Galeno de los tiempos, hablaba en su término de antropología patológica. Imagínense esa ciencia tan interesante, ¿no? Antropología patológica quiere decir el estudio del ser humano desde el punto de sus enfermedades psíquicas y físicas. Él, en estos escritos, en estos pergaminos, ya decía de que el ser humano tenía 4 humores, de los cuales podía en cierta forma determinar sus estados de ánimos o los temperamentos. El temperamento no es lo mismo que el carácter. El temperamento tiene que ser controlado por el carácter, porque como lo explicaba Jorge en la primera conferencia, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de los diferentes tipos de temperamentos, ya se hablaba de que muchas veces el concepto salud, como lo concebían los griegos, era más holístico. Imagínate y observa que para los griegos, estoy hablando desde antes de Cristo, ya ellos concebían el concepto de salud como una especie de justicia cósmica. La justicia cósmica que hace alusión a la pureza, a la belleza y a la fortaleza, en donde los elementos constitutivos de la salud no son simplemente el hecho de manifestar síntomas. Para la Organización Mundial de la Salud, actualmente una persona saludable no es aquel que esté únicamente mostrando síntomas, porque hay personas que no registran síntomas, pero que están enfermas. Hay enfermedades que están latentes en el organismo y que requieren simplemente de ciertas condiciones para activarse, como las emociones, ¿sí? Como la diabetes, como el cáncer, porque el espíritu tiene 2 componentes básicos, el componente moral y el componente del ADN. Y el componente moral que rige el orden genético en la reencarnación va a predisponer al individuo desde el punto de vista psíquico, biológico, psiquiátrico, endocrino, nervioso, a diferentes tipos de enfermedades.
Por eso ya se ha concluido de que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Y bajo esa característica, esta figura que se llama el díscolo, como lo observan, mostraba la perfección, y se supone que una persona tiene un cuerpo sano cuando aparentemente tiene los pectorales, tiene esto que se llaman las las chocolatinas. Algunos las tenemos derretidas, otros las tenemos en formación, y es por eso que se ha vuelto una moda, la moda fit. Todo el mundo quiere estar en gimnasio, ¿recuerdan? Y ahora hasta el gimnasio se volvió una moda por fuera de los gimnasios, porque hay una intuición de que el ser humano debe estar buscando su salud. La pregunta es, ¿qué clase de salud realmente necesita el ser humano? ¿Para verse bello estética físicamente o para sentirse feliz interiormente? Y ya las empresas de belleza parecen intuir que la más grande belleza es la interior. Y hablan de rostros radiantes, ¿verdad? En donde el ser humano le advierten, te podrás maquillar, pero si no te sientes feliz, cualquier maquillaje que coloquen en tu rostro no va a tener lo cristalino y lo bello de lo que tú eres. Y ahora entonces existe una nueva tendencia de que la belleza estética cede lugar a la belleza espiritual, dándonos oportunidad a que los seres humanos vivamos en formas distintas. Hipócrates decía que había entonces algún tipo de enfermedad que era la melancolía. La melancolía, que viene del latín melanchole, que va unido a la atra bilis o bilis negra, hacía relación a un desorden de temperamento de los humores corporales. Y es por eso que con bastante acierto, en algunas de estas exposiciones, se indicaron de que habían personas de tipo sanguíneo, de tipo colérico, de tipo melancólico y de tipo flemático. E hicimos el ejercicio, ¿te acuerdas? Algunos quedaron impresionados, otros se vieron más sanguíneos que los flemáticos, ¿sí? No es la flema de la tos, ¿no? Sino es el carácter del comportamiento, y en donde el tipo sanguíneo son las personas entusiastas, activas y volubles a la vez, y las personas de tipo colérico o tipo melancólico tienen una alta tendencia a la tristeza. Hay personas o habemos personas con tendencia a la tristeza. Nos entristece hasta preguntar la hora, ¿sí? Hay una fijación mental. Entonces uno tiene que identificar qué tipo de personalidad es. No tanto para recibir vanidad, ¿no? Porque recuerdo que esa noche uno se fija más en la fortaleza que en las debilidades. Y hubo algunos que dijeron, yo en las debilidades no me voy a fijar, me fijo en la fortaleza. Hay que tener, ¿qué? Un equilibrio. Porque a veces las fortalezas las podemos fortalecer, pero no olviden que es el gorgojo lo que derrumba al gran árbol, no es a veces la tempestad. O sea, esos pequeños defectos, como una tristeza desapercibida, pueden muchas veces localizarse. Y es por eso que se hablaba de la crasis y de la crisis. La crasis, en los términos de Hipócrates, eran los estados de salud, en donde el ser humano tenía sus humores equilibrados. Y la crisis, que significa depuración, limpieza, crisol, hace alusión de que la única forma que existía en esos momentos para liberarse de la melancolía, hoy día llamada depresión, después de 1725 aproximadamente, cuando el concepto varió, era drenando, desangrando o limpiando a las personas de tales humores. Y fueron muchos, tal vez muchos de nosotros, quienes desencarnamos, porque la ciencia no tenía otro avance distinto que el equilibrio de esos humores como tal. Y hoy sabemos exactamente de que hay muchos factores como tal. Entonces son fluidos, son procesos endocrinos, glandulares, pero también cerebrales, pero esencialmente espirituales, los que van a brindar un reequilibrio que el espiritismo nos confirma y que ya incluían los socráticos, los romanos y toda esta serie de civilizaciones donde siempre se ha intuido que el ser humano no es simplemente materia. Una definición actual de depresión la definen con mucha claridad como un trastorno psíquico de tipo afectivo, intelectual y de conducta caracterizado, resalto en rojo, por la tristeza, el pesimismo, la irritabilidad, las ideas de culpa y la falta de concentración. ¿Cuál de estas hemos presentado alguna vez? Ten mucho cuidado. No es para alarmarnos, ¿no? Sino para ir identificando
Cuando a veces estamos muy, ¿qué? Irritables. Todo nos molesta. O cuando a veces estamos muy pesimistas. Que era lo que también trataba Jorge Díaz, ¿no? En la obra Nuestro Hogar, que sé que han estudiado aquí, la primera alarma que hace André Luis se refiere a la queja. La queja es la enfermedad del alma. Las personas que se quejan o que nos quejamos son unas personas que tienen una fijación mental en ver siempre lo oscuro. Pero también me llama la atención la culpa. Hay veces que sentimos culpa hasta de estar felices. O hay veces que sentimos permanentemente ¿qué? Miedos, tristezas que no se comprenden. Y finalmente, ese trastorno que es psíquico, o sea, que es un comportamiento mental, y desde el punto de vista espiritual sabemos que el pensamiento y la inteligencia es un atributo del alma, del espíritu, va a desencadenar en trastornos alimenticios y de sueños. Ya el reloj biológico nos va a indicar, porque a veces la depresión no es consciente, a veces no percibimos que estamos en estado ¿qué? Depresivos. Y uno tiene constantemente que estar revisando sus rutinas de vida y su visión. A Aristóteles le impactó tanto el tema de la depresión y de la melancolía que editó una obra que se llama El hombre genio y la melancolía. Porque los grandes filósofos, poetas, artistas eran depresivos. Y ya sabemos que muchas veces estas personas que traen estas cargas emocionales del arte, de la sensibilidad, tienden a sentir y a vivir la depresión. Y algunas veces, como Ernest Hemingway, terminan suicidándose. Quiere decir que es un problema que viene marcando a ciertas conductas espirituales. Pero también recuerden que el cristianismo nos habló de la depresión cuando Pedro, y ya lo tratamos en una de las conferencias, recuerdan, cae rendido a una culpa, a una circunstancia por haber negado ¿a quién? A Jesús. Y él cae en ese estado depresivo. Pero gracias a su formación moral y a entender que su estado era posible rehabilitarse, es el primer concepto que esta noche quiero que quede claro. Podemos tener estados de tristeza y depresión, pero es posible rehabilitarse. Pero se requiere de mucha ¿qué? Concentración, de ver muchas visiones integrales y de entender que en la vida y en el planeta que estamos, los desafíos son el diario vivir. Hay una solución para no enfrentar problemas. Te la voy a dar. Desencarna. ¿Sí? O también puede ser lo contrario en algunos casos. Todo exceso, recuerden, que no podemos controlar, está dando cuentas de un signo, de una información. Ese es el perfil del comportamiento depresivo. Parece normal, ¿verdad? Pero estamos viendo esto en nuestros hijos, en nuestros padres, hermanos, personas que a veces nos están dando signos y no los estamos viendo. Y entonces cuando ya sea el momento fatal, concurren estas circunstancias. Una persona en depresión es una persona sin destino e identidad. No tiene proyecto de vida. Por eso a veces con los hijos en el hogar, cuando hacemos el evangelio en el hogar, que es una práctica espírita muy hermosa, uno tiene que estar preguntando a los hijos, ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Dónde te visualizas? ¿Dónde tienes miedos? Y no asumir, como a veces raramente tenemos en la educación histórica, no asumir que los hijos viven y entienden lo mismo que nosotros. Porque los hijos no repiten la historia nuestra, ¿no? Están viviendo circunstancias distintas. Para entender un poquito la depresión, hay esta chica que se llama Ana Mes, es de Bogotá. Miren la cara que tiene. La depresión le generó una parálisis facial, le ha generado isquemias cerebrales y los médicos nunca detectaron estos signos porque estaban en su alma. Y ha sacado una obra que se llama Hablemos de Depresión. ¿Qué hace Ana Mes? Ana Mes hace estos dibujos en donde ella expresa qué es lo que siente cuando está en depresión. Cuando ella está en depresión, siente que va un monstruo a su lado tomándolo de la mano. Y hace este dibujo. Cuando ella está en depresión, dice que estar en depresión es, sin ser de noche, todo se ve muy negro. Ve las personas grises. Hoy le decía a Jorge, a veces el cielo de Lima, el sol no sale, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para uno que venimos de la costa, una vez, bueno, está buscando el sol. Ahora imagínate esa situación, pero interna, donde te puedes colocar un vestido de colores, ver una rosa con colores,
pero tu interior está ¿qué? Negro. Y más aún, cuando se mira al espejo, se mira así. No ve colores, no ve forma. Y ella dice, a pesar que siempre estuve con mis padres, miren el dibujo tan expresivo, yo me sentía protegido entre mis padres, especialmente por mi padre, pero siempre pensaba en ahorcarme, o siempre pensaba que mi cerebro no tenía nada. Son dibujos que hablan de la depresión. Uno puede identificar cuando una persona está deprimida hasta en la forma de sonreír. Por eso la visión que muestra el espiritismo, cuando nos sentimos así, ¿no? Los problemas se muestran como olas, como playas que no tienen costas, y en donde uno está constantemente como divagando, nos muestra una visión espírita distinta. En primer lugar, que somos inmortales, y a veces la depresión va a estar aparentemente en función de la muerte, pero debo advertirte que la muerte tampoco te libra o nos libra de los estados depresivos. El reino de los cielos no comienza allá, sino comienza desde más acá. El reino de los cielos, como lo hemos visto en el transcurso de los días, va a hacer referencia a tales verdades. En el Evangelio según el Espiritismo, obra que imagino que todos ustedes han leído, ya que fue publicado en 1864, ya se hacía alusión a la depresión como tal, con el término de melancolía, que venía ¿de quién? De Hipócrates. Esa edición de melancolía hace alusión, dicen los espíritus, el espíritu de François Genevat de Bourdeus, dice que es como una vaga tristeza, y esa vaga tristeza que muchas veces experimentamos, ¿no les ha pasado a ninguno de ustedes, no? Que a veces uno sin razón de ser siente que mucha nostalgia, o te levantas con una nostalgia, una melancolía. ¿Y qué explican los espíritus? Que hay otra visión de la melancolía y la depresión, que son los aspectos espirituales. El hecho de estar encarnado muchas veces y los potenciales espirituales que tenemos, que están en ese momento limitados por la experiencia de la encarnación o la reencarnación, hace que a veces tengamos aspiraciones de liberarnos, porque al estar ligados al cuerpo físico, sentimos e intuimos que la verdadera vida no es esta, sino que hay una vida espiritual más profunda. Pero ¿qué dicen los espíritus? Miren la recomendación que ya dieron en esa época, en 1800 y tanto. Dice, cuando te sientas así, no te sientas así, porque en esos momentos te está diciendo tu alma que debes de cumplir una misión que ni te imaginas y que ni sospechas. Esa misión puede estar en la familia, puede estar en atender diversas obligaciones que Dios te ha dado. Las personas que se deprimen a veces son personas que no hemos encontrado en la vida el objetivo de vivir, la razón de nuestra existencia, y vivimos más de lo fisiológico que de lo psicológico. Nos está invitando a que la vida no es simplemente un complemento de orden espiritual. Los 5 dedos que hay en la mano están en la misma mano, pero son como distintos, diferentes, ¿verdad? El de la mitad es Javier, está con corbatín, ¿sí? La que está en la esquina, ¿quién será? Es una dama, no sé quién será. En esta hora que se llama momentos de conciencia, para poder entender por qué lo que decía Hipócrates, los melancólicos, los sanguíneos, ¿cuál es otro comportamiento? Los coléricos, ¿qué más? Los flemáticos. Las mismas tesis, pero ya presentadas a nivel espiritual. Juana de Ángeles nos habla de los biotipos y de los individuos. Y dice ella, mira, en la vida, espiritualmente, hay 3 tipos de personas. Ustedes me van a decir quiénes son ustedes, ampliando lo que también exponía Jorge hace algunos días. Hay personas que se ven así, quebradas. Hay gente que se está bañando o se está duchando y no se mira el cuerpo, porque no se acepta a sí mismo. Hay gente que se está lavando los dientes y no se mira los ojos. ¿Tú eres de ese tipo de personas? La primera cosa es aceptarnos tal y como somos, ¿verdad? Morenos, rubios, pequeños. La forma física que tienes es una forma física definitiva. ¿Quiénes son los codependientes? Dice Juana. Son aquellos que están condicionados a que todo lo que pasa en su vida depende de otros y depende de las circunstancias. Nada depende de quién, de ellos.
son los que están siempre pensando en la suerte y en que tú vienes a hacerme como feliz, pero yo no me comprometo a ser felices a nadie. Y están los otros que continúen negándose, que son los insatisfechos, no se sienten satisfechos con nada y con nadie. ¿Esto que tienen de diferente? Afirma que se sienten incompletos y andan buscando medias naranjas, medias papayas, medias guanábanas, ¿sí? Andan buscando su parte que le hace falta y afirman que se sienten siempre insatisfechos. Quiere decir que siempre están en contra de todo lo que se presenta en la vida. Ninguno aquí tiene esas características, ¿verdad? Esta no es la vida que yo me merezco, esto no es el cabello que yo quiero, entonces estoy alisándome el cabello constantemente y me lo pinto, estoy diciendo de los hombres, no de las mujeres, ¿no? Y entonces me lo pinto y entonces no me gusta, ya el zapato que compré ayer ya no es de mi agrado, y comienzan a ver en mi closet tanta ropa posible que tan solo en pocas horas deja de gustarme. Y la última categoría que dice Juana de Ángeles, que es muy poca, dice Juana, es muy reducida en el planeta, son los llamados equilibrados y autorrealizados. Son seres equilibrados, autorrealizados, tranquilos, optimistas, magnéticos, donde van, transforman las personas y las personas no los transforman a ellos. Ven siempre lo positivo en las personas. ¿Esos son quién? Todos los espiritistas que están presentes, ¿verdad? Todos. Entonces ya yo no estoy quejándome del matrimonio, sino que el matrimonio es parte de mi evolución, ¿verdad? Siempre y cuando no me haga daño. Ya no me quejo de la enfermedad, sino que mi enfermedad me está educando. Ya no me quejo de mi tono de piel, sino que corresponde a mis realidades. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros somos esto. Lo esencial es lo que se está desprendiendo y lo transitorio es lo que está allí. Lo hemos repasado, ¿verdad? Constantemente, en donde hay un perispíritu y un cuerpo físico. ¿Quién se deprime, el cuerpo físico o el espíritu? O sea que es una enfermedad del alma, que puede ser por ley de causa y efecto, reencarnatoria o por ley de sintonía, y algunas veces por trastornos psiquiátricos, endocrinos. Hay que identificar la causa. Pero esa causa que nos está diciendo el espiritismo, ¿qué fue lo que el Maestro Jesús da contra la depresión? Jesús nunca fue depresivo. En todas las circunstancias fue optimista en su salud y decía que si queréis venir en pos de mí, toma tu cruz y sí, qué duro esto. Quiere decir que vamos a tener circunstancias difíciles, desde el hogar, que son las que más duelen, ¿verdad? Profesionales, financieras, físicas, pero en cualquier circunstancia tú tienes que aprender a asumir tus problemas y continuar viviendo, porque ese es el mensaje que te dice la inmortalidad. ¿Y qué decía Jesús? Jesús no tenía casa ni poderes, Jesús no tenía nada. Sí, tenía mucho, que eran sus recursos, ¿qué? Espirituales. ¿Cuáles son los talentos que tú tienes? Escúchame bien. ¿Cuáles son los talentos que tú tienes para superar los momentos difíciles de tu vida? Tú tienes muchos talentos, ¿verdad? Aunque algunos a veces están lentos. No quieren ver esa realidad. ¿Y cuál es el planteamiento que hacen los espíritus? Conócete a ti mismo. Pregunta 919. Pero cuando nos paramos frente a un espejo, vemos únicamente un cuerpo físico, porque no estamos acostumbrados a ver las realidades espirituales. Entonces comienzan los espíritus en el Evangelio según el espiritismo, que en el mundo hay desigualdades. Esta dedita tiene su belleza, y esta mujer que también la levanta tiene su belleza. Quiere decir que a pesar de las circunstancias difíciles, la educación está centrada a ver siempre lo positivo de las circunstancias, a quedarte siempre con lo positivo. Y dicen los espíritus, ¿por qué entonces, si Dios es amor y justicia, hay tristeza en el mundo? Y advierten los espíritus que lo primero que el ser humano debe entender, que todo lo que pasa en nuestra vida, óyeme bien, es justo. Cosa distinta es que tú creas que es ¿qué? Injusto. Por eso los espiritistas debemos educarnos. No son los volúmenes de agua fluidificada que te tomas.
Ya no llevan entonces una botellita, sino que traen 4 galones. No son los números de pases que te den, ni los números de comunicaciones mediúnicas que recibes. Son las decisiones que tú tomas para de esta forma ser ¿qué? Feliz. ¿Qué debemos entender? Que las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida, van a tener siempre una causa justa. Pero algunas veces no vamos a entender de entrada por qué, sino simplemente con el tiempo y las características de la situación. ¿Qué hacen los espíritus? Que esa causa está muchas veces puesta en las enseñanzas de Jesús. Y que todos los que Jesús ayudó eran personas que estaban preparadas para salir de esos tormentos. ¿Y qué es lo que los espíritus vienen a decirnos ahora? Vienen a decirnos que Dios actúa de una manera. Cuando nos dicen que Dios es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, yo quedé perdido. ¡Ah, qué única definición! ¿Y eso cómo soluciona mis problemas? Pregunta número 1. No la gritan, ¿verdad? ¿Dios es qué? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Oye, pero eso no me quita el dolor del pie. Me toca ir a un Decenia para que me ayude con los métodos a quitarme el dolor del pie. Oye, pero yo soy espiritista, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? Que ¿cómo opera Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo opera Dios en tu vida? ¿Será que Dios está operando en tu vida en estos momentos a través de esas circunstancias difíciles que estás viviendo? ¿Será que Dios es justo contigo? No le dé miedo hacerse esas preguntas. Porque si a ustedes le dan miedo hacerse esas preguntas, la doctrina aún no ha sido entendida todavía. ¿Saben por qué? Porque en el espiritismo no hay milagros. Hay merecimientos o hay ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué dicen los espíritus en una pregunta que a mí me apasiona? Dice, todas nuestras acciones se encuentran sometidas a las leyes de Dios. Por más mínima que sean, aún más, solo debemos quejarnos de nosotros mismos, porque la felicidad o la desdicha venidera depende de lo que nosotros hacemos, en pensamiento y en actitud. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo debemos quejarnos. Pero ¿cómo voy a sufrir de algo que no recuerdo? Me dicen algunos. No es justo. No, sí es justo, porque tú traes intuiciones. Y muchas veces aquello que no recuerdas, realmente simplemente estamos evadiendo o no reconociendo. De tal manera que por eso Francis Collins, rápidamente voy, que fue el que descubrió el genoma humano, el 26 de junio de 2000, creó un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Y en ese libro dice que Dios tuvo un plan con nosotros que se llama ley moral, no es espírita, y que esa ley moral depende de algo clave. Somos felices o tristes dependiendo de algo que se llama libre albedrío, la voluntad. Por eso, como dijimos a lo largo de estas conferencias, hay individualidades y hay ¿qué? La personalidad es la que tenemos ahora. Y las individualidades son las sumas de las conquistas reencarnatorias. ¿Qué somos realmente? ¿Esto o esto? Individualidades. ¿No te alegra saber eso? Que tienes 900, 600, 800 años y que ahora te estás quejando por sobrevivir 70 o 45 años. En cuanto ya tienes en tu interior todo un bagaje espiritual y que a veces en una sola vida tiendes a perder todo. La llave está por eso en la inmortalidad. Y es por eso que Allan Kardec, con mucha sabiduría, preguntaba que si era posible la felicidad en la tierra. Esto va muy directo a lo que nos deprimimos, porque los espíritus le dijeron, el hombre, confirmando lo que dijimos ya, es artífice de todas sus tristezas, en esta vida y en próximas existencias. ¿Por qué? Porque al poner en práctica la ley de Dios, se evitan muchos problemas. Hay una medida común, la dijimos toda esta vida, y la dijimos nosotros en estas conferencias. Para la vida moral o material, la felicidad consiste en poseer lo necesario. Y para la vida moral, ¿en qué consiste la felicidad o la paz? Miren que es una receta hasta psiquiátrica y de salud pública, ¿no? Conciencia limpia y fe en el porvenir. Más nada. A una casa espírita, tú aprendes a venir a tener la conciencia ¿qué? Limpia. ¿Cuándo tenemos la conciencia limpia? Cuando actuamos ¿cómo? Correctamente. ¿Cuándo tenemos fe en el porvenir?
cuando lo que estamos construyendo en estos momentos va a tener un efecto ¿qué? Positivo. Por eso ningún estudio ni ninguna opción que nosotros tengamos es para perder el tiempo. Y vemos personas así. El espírita se convierte en un psicólogo natural, pero nos advierte Juana de Ángeles, señales de alerta. Cuando tengas dificultad para pedir disculpas y no puedes hacerlo, es una señal de alerta. Te cuesta. Está bien que tengas rabia, pero tarde que temprano tienes que enfrentar ¿qué? Las circunstancias. Otra señal de alerta. Permanentemente despierta sin liberarse de una idea ¿qué? Inquietante. Me va a pasar esto. Estoy en esto. Ahora me está pasando esto, pero definitivamente yo siempre tengo permanentemente la visión de esta realidad. No consigue dirigir las palabras gentiles a una persona querida. Hay veces que no nos salen palabras, vocablos positivos de la boca. Porque no están en dónde, ni en la mente, ni en el corazón. Quiere decir que hay resentimiento crónico. Y esa es otra causa, otra puerta a la depresión. Se considera empequeñecida en el mundo social donde se desempeña. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de este nombre? ¿Baja qué? Autoestima. No eres bueno para nada. Con razón y con mucha certidumbre, sí somos buenos para muchas cosas. Y finalmente, la aceptación de tales circunstancias significa que prefiere constantemente ser infeliz. Me impactó esta. O sea, hay personas que nos gusta ser infelices. Yo, si te gusta. Estás hace 15 años con ese señor que te maltrata. Pero es que yo lo amo a los porrazos, ¿verdad? ¿Sí? Estás hace 15 años asumiendo un tipo de comida o un tipo de conducta que te hace infeliz, pero no queremos cambiar. Inclusive, hay veces que preferimos morir que cambiar de hábitos. Es otra visión. ¿Qué presenta el espiritismo entonces? Bajo esta visión, que es la base de toda la enseñanza de Cristo, la vida futura. La vida futura frente a la vida terrenal justifica sus armonías y sus discordancias con la justicia divina. Podemos ahora estar recibiendo los efectos de vidas pasadas, pero en este momento estamos construyendo los efectos de futuras ¿qué? Existencias como tal. De una u otra forma, la visión que plantea el espiritismo nos está llamando para ir concluyendo con cómo vencer esa depresión. La primera, creo que ha sido constante a lo largo de las informaciones, es que no somos personas que constantes. A veces estamos como bipolares. Uno está en el polo sur y otro en el polo norte. Están en los dos polos. Nos llamó a todos psicológicamente bipolares. No, cambiamos muchas veces, somos inestables en el temperamento. ¿Qué es lo que más caracteriza a los seres humanos ahora? Los irritables. Hay gente que tú la ves y ya está discutiendo contigo. Nada más con la forma de mirar. La energía. Y te preguntan, ¿por qué será que yo tengo tan mala suerte? A nadie le caigo bien. Pero no ves que cuando te mires a un espejo, el rostro a veces es tan cargado, la mirada es tan fuerte, que a veces con la sola vibración alejamos a las personas. ¿Qué nos dicen los espíritus? En la pregunta 926, los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que os habéis ¿qué? Creado. El más rico es el que tiene menos necesidades. Eso se llaman pseudo necesidades. Hace poquito me impresionaba ver esta noticia en Colombia. ¿Qué les parece esa dama? Una exitosa ejecutiva, ¿verdad? ¿Será que tiene éxito? ¿Qué piensan ustedes por la apariencia que ven? Se ve exitosa, feliz. No sean tímidos, ¿no? Especialmente las mujeres, que nada miran a una mujer enseguida. A ver, ¿qué ven ustedes? Ojo pegada. ¿Se ve alegre, feliz? Mirada, no digo enamorada, triste ahí. No, enamorada, ¿se ve feliz? A ver, triste. A ver, yo lo veo feliz. No. No se acepta. Abrió en Colombia la primera universidad del porno en el mundo. Hay una universidad de la pornografía. ¿Sí? Se llama Amaranta Han. Y ella no se lo inventó. Sus clientes le pidieron, por favor, abra una universidad de 10 semestres para que aprendamos pornografía. Y ha abierto una institución educativa, como
Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo pueden entrar estas personas, ¿verdad? Ya bajo la visión espiritual de la vida? Le están dando prelación a lo fisiológico, a lo instintivo, a los aspectos ¿qué? Espirituales. ¿Cómo es posible que esto exista? ¿Sí? Y yo decía, no puede ser. Y allí en las páginas de YouTube, ¿sí? Donde existe la primera universidad de la pornografía en Colombia. Entonces, ¿cómo debe estar? ¿Alegre o feliz? No sabemos. Por eso les decía que vieran su fisionomía. ¿Qué les decía? Por sus labios, por sus gestos, ¿sí? Por sus formas de mirar, uno muchas veces va a identificar cuáles son las condiciones espirituales de los seres humanos. El sexo, que lo hemos tratado en estos días, el poder, la belleza, todo lo que sea en exceso, jamás puede generar comportamientos ¿qué? Equilibrados. Y es por eso que hay seres que se sienten así. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera desgracia que tiene un ser humano para deprimirse? Explican los espíritus en el Evangelio según el espiritismo, en Bienaventurados los afligidos, que la verdadera desgracia de ninguna manera es la que los hombres, es decir, los desdichados, suponen. ¿Tú crees que lo que te está pasando ahora es lo peor? ¿O lo que me está pasando ahora es lo peor? Ellos la ven en la miseria. Otros lo ven en el acreedor que te está cobrando la deuda. Otros lo ven en las consecuencias que tienen sus hechos. Y dicen los espíritus, las consecuencias de un hecho, más que el hecho mismo en sí, es lo peor. A veces no es tanto lo que hacemos, sino la consecuencia de lo que hacemos. Eso es importante especialmente para los jóvenes. Especialmente para aquellos que están buscando aventuras, bajo el pretexto de buscar momentos de felicidad. ¿Cuánto tiempo tuvo que expiar Judas sus buenas intenciones porque no entendió? Muchas reencarnaciones. Y a veces la tristeza, aquel proyecto truncado que aparentemente no te permitió realizarte, es una advertencia de la espiritualidad para decirte, no es el tiempo todavía adecuado. A veces el matrimonio, el trabajo, la enfermedad te está diciendo, estamos simplemente evitando que te comprometas mayormente a circunstancias. Juana de Ángeles dice que hay varios tipos de enfermedades, me llama la atención. Hay una que se llama enfermedad auxilio, enfermedad reparación y enfermedad evolución. La enfermedad auxilio es la cirrosis hepática que a veces le da a alguien que está empezando a ingerir muchas veces ¿qué? Alcohol, para evitar que la persona se siga ¿qué? Endeudando. La enfermedad reparación, muchas veces en el psiquismo se graban circunstancias para depurar deudas de un pasado. ¿Y qué hacen personas cuando reciben un diagnóstico médico? Se suicidan, practican eutanasia, agravando en cierta forma más la vida. Debemos entonces que, cuando tengamos un problema, bajo la visión de la vida futura, transportarnos y entender que cualquier decisión que yo tome va a tener una consecuencia psiquiátrica, psicológica, en próximas reencarnaciones o en esta propia vida como tal. ¿La recuerdan? Yo la admiraba. Se llama Whitney Houston. Una voz insuperable. A veces todavía la coloco porque no he vuelto a escuchar un timbre de voz tan maravilloso. Y yo en esa época tenía 15 años y yo pensé de que todos esos cantantes eran felices. En la década de los 80. Y hemos visto las realidades psicológicas tan tenaces. Esa era Whitney y esta era Whitney cuando se drogaba. Los periodos de depresión eran tan profundos que comenzó a perder la voz y que no le interesaba ya salir casi desnuda de su habitación, de su hotel, a buscar la droga que le hacía superar la tristeza que ella ya tenía. La encontraron después ¿qué? Con una sobredosis y al año y medio siguiente fue su hija. Marcó esa realidad. Porque la verdadera desgracia es la alegría, el placer, el ruido de la vana agitación, de la loca satisfacción de la vanidad que acallan la conciencia y oprimen la acción del pensamiento. Nos interesa más el placer
que nuestras realidades espirituales. ¿Y cuál es la enseñanza para estas presentes y futuras generaciones? Que puedes tener libertad, pero no libertinaje. Que puedes gozar, experimentar las experiencias sexuales sin herir ni abusar de tus energías. Que puedes generar vida sin abortar. Que puedes hacer mucho bien si realmente entiendas que la desgracia es el opio del olvido. Quiere decir que sufrimos aquello que no queremos ver y que con el tiempo se va transformando en nuestras realidades. Solucionan los espíritus para ir concluyendo. La obediencia es el consentimiento de la razón. La obediencia ante las leyes ¿qué? Divinas. Y la resignación es el consentimiento del corazón. Lo que no ha llegado es porque no es el momento. Y lo que estás experimentando va a fortalecer tu alma, pero no hay que evadirlo, hay que enfrentarlo con dignidad, no con miedos, no con drogas, tal vez con terapias que complementen las ayudas espirituales, pero que te están diciendo de que eso que estás allí viviendo lo vas a poder superar si actúas de acuerdo a los parámetros que Jesús dio, si actúas de acuerdo a la felicidad que te dio, porque lo peor que puede hacer el ser humano, que en cierta forma en la depresión, es caer en la insensata ¿qué? Rebeldía, en la insensata realidad, porque es el parámetro para conquistarlo. Por eso, a la depresión se suman las influencias espirituales. Una persona en permanente tristeza ya no simplemente vive una realidad glandular, endocrina, física, psíquica, sino que el espiritismo nos revela que estos procesos, estos trastornos psíquicos están siendo aumentados por otro gran problema de salud pública que la humanidad desconoce, que es la obsesión. Estas son las características de cómo en un bar, como nos enseñan la cultura americana, ¿no? ¿Cómo soluciona la cultura americana los problemas? Llega a la casa y se sirve ¿qué? Un whisky, prende un cigarro. Están generando constantemente los vicios para tranquilizar. ¿Y qué nos explican los espíritus? De que se afilian, se afinizan a esta serie de circunstancias para hacer más profundos estas influencias. Este video que también está en YouTube, de cómo un obsesor va sugestionando psíquicamente a una persona para absorber ¿qué? El alcohol. Y que en la obra Tormentos de la Obsesión, que está ahí atrás, ahora cuando entres a tomarte el cafecito fraternal, ves unas obras que están allí. Detente antes de comerte el pancito y la empanada. Hay unas obras interesantes allí que nos explican cómo los espíritus primero empiezan con fijaciones mentales en las estructuras neuronales y después esas fijaciones se van formando en la química cerebral, la influencia de los espíritus. Después esa química cerebral que empieza por las estructuras mentales llega a formarse en las conductas o comportamientos, donde son prácticamente espíritus que van a permitir que una persona, por más que quiera, se va a sentir determinada a acabar con su vida. Dice Juana de Ángelis, en una forma como para cerrar estos comentarios, que quiero que me acompañes en la meditación. Nadie resolverá tus problemas si no estás dispuesto ¿a qué? A enfrentarlos y a solucionarlos. Encontrarás quien te preste dinero para cubrir una deuda. Sin embargo, la deuda permanece habiendo tan solo cambio ¿de qué? De acreedor. De esta manera, no sobrecargues a tus allegados con tus quejas, reclamos y problemas. Busca solucionar tus problemas uno a la vez hasta vencerlos todos. En vida feliz. ¿Cuál es la invitación de los espíritus entonces? Primero, educa los pensamientos. Seguramente vas a enfrentar más desafíos familiares que desencarnarán, algún puesto que se perderá, un despido, un divorcio, una enfermedad, un conflicto, porque la vida es el contacto con los demás. Sin embargo, ¿qué nos dicen los espíritus? Empieza por educar tus pensamientos, visualiza, medita, ora, estudia, identifica el contenido de tus pensamientos. Y dicen aún más, la mejor manera de salir de la depresión es identificar y ejercitar la ¿qué? Bondad. Ayuda a alguien. Hay alguien que siempre está peor que nosotros.
Y no es que sea consuelo de bobos, sino que la mejor terapia de ayudarnos es ayudar a otros, que es el mensaje principal de una casa espírita, ¿verdad? Dignificar a los seres humanos, saludar bien, abrazar bien, mirar a los ojos. Hay personas que no saludan, ¿verdad? Hay personas que no te miran a la cara. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con sinceridad. Cada vez que tú saludas a alguien bien, estás brindando una terapia, estás brindando una oportunidad. Y la más importante, ¿cuál es? El altruismo. Es un estado psicológico profundo. Y lo maneja Juana de Ángeles en la obra que se llama Psicología de la Gratitud. Cuando tú ayudas sin esperar ¿qué? Nada. Porque ¿qué nos ha enseñado la sociedad? Que si yo ayudo, tengo que esperar ¿qué? Contraprestación, reconocimiento, valoración. Y muchas depresiones empiezan porque aparentemente no estamos siendo ¿qué? Reconocidos o no nos tienen en cuenta. Resulta y acontece que realmente el hecho de dar amor, me encanta esta diapositiva por esto, se traduce a esto. Cuando tú estás dando amor, no es únicamente lo sexual, es transmitir energías positivas. Si tu alma no está transfiriendo las cosas positivas, es lo que se llama estado de oscuridad. Cuando tú empiezas a transmitir cosas positivas, la palabra sincera, la mirada fija, las ganas de que alguien se sienta mejor, estás haciendo una terapia maravillosa. Por eso a mí siempre me gusta decir del amor que trasciende. Quien te voy a presentar tiene 82 años. No es muy simpático. Porque a veces pensamos que para ser felices tenemos que ser simpáticos como relativo, atractivo. O tener los ojos bonitos como Javier. O ser bonitos como Ana. ¿Dónde está la verdadera belleza? En mi interior. Y en la medida que tú seas amable, reconozcas el tono de tu voz, qué tan dulce es, reconozcas la forma de ver las personas, puedes lograr este ejemplo de este ser humano que se llama el ángel de las UCIs pediátricas. Hace 12 años, cuando le dio una trombosis, se acercaba a las UCIs a cantar a los bebés que habían sido desahuciados. Entonces él va de 5 de la tarde a 12 de la noche y le entregan en sus brazos los bebecitos que ya están a punto de morir. Ha salvado más de 1.200 niños únicamente con acariciarlos y cantarle a los ojos y a los oídos. Acaricia, los toca. Es lo que se conoce como terapia de contacto. Y lo que en cierta forma que se hacen en las casas espíritas sin tocar los pacientes se llama pase. Tú puedes dar un pase de amor. Tú puedes transferir cosas maravillosas. Si quieres realmente salir de la depresión, de los pensamientos negativos, tienes que enfrentar al mundo tal y como es. Tienes que enfrentar tus cualidades y potencialidades para ser como él, ¿no? Ha impactado más de 700 padres. A veces lo llaman. Cuando ya el pediatra dice, el niño va a morir, lo buscan a él. Miren lo que dice la enfermera. Él le da confort, los calienta. Pienso que él es maravilloso. Le dicen el padre de las UCIs. Y viene con un par de tenis y se sienta horas y horas a cantar. La tristeza es grande. Yo no estoy diciendo que en manera alguna tú te sientas triste, ¿verdad? No, no lo estoy diciendo. Esa familia que ven allí visitaba con bastante regularidad el Centro Espírita Juana de Ángeles en Cartagena. Y la que ven allí es su hermana menor que sufría de parálisis cerebral. Y ella constantemente brindaba felicidad, pero no podía mover siquiera un músculo de su rostro. Y sucedió que sus hermanas, su madre, que la que ven atrás, esto es una foto real, su hermano que le está tomando la mano, ella en el último cumpleaños que se le hizo, se les ocurrió colgar unos angelitos en el techo. Y ella venía de Estados Unidos para reunirse, o sea, era el eje de la familia, a pesar que no hablaba,
no se movía, no podía pararse de la silla de ruedas. Yo a veces veía que la llevaban y la colocaban en la parte del frente para los pases. Y a pesar que tenía claro el conocimiento espírita de que estos cuerpos son cárceles para espíritus, para superar falencias en un pasado, a veces me daba tristeza y su familia sentía tristeza porque sentían que era tiempo que perdían. ¿Qué pasaría con esa alma? Resulta y acontece que ella se le celebró su cumpleaños número 50. Y a los pocos meses desencarnó, dejando mucha tristeza, especialmente en Janet, que era una de las trabajadoras de la institución. Su familia nunca había sido espiritista, pero oían del espiritismo y veían en ella un ejemplo siempre de optimismo, porque la depresión fue grande, la tristeza. No podían comprender cómo su angelito de 50 años había partido sin aparentemente tener ninguna consecuencia en la vida que había llevado. El 10 de septiembre de 2015, a través de la mediunidad de Jorge Berrío, estaban allí sentados todos sus familiares y se comenzó a recibir un mensaje maravilloso. Y el mensaje comenzaba por decir: soy un angelito con las alas rotas. He venido al mundo a recibir el amor que no había recibido en otras existencias. Las marcas que ahora traigo en mi cuerpo dan simplemente ilusión de los abusos que cometí frente a las leyes. Pero ahora mi familia, mis hermanitas, era ella, mis hermanitas del alma, vengo a decirles que valió la pena. Que en mi cárcel de dolor, que en mi cárcel paralizante, yo sentía la ternura, el amor, la gratitud. El amor me educó, el amor me calmó. Quiero decirles que a pesar que no podía levantarme de la silla y con mis brazos y mis piernas paralizadas, yo quería pararme y decirles a ustedes: los amo, los quiero, pero no podía. Ahora me he liberado de mi cárcel carnal y vengo a decirles, junto con mi Padre que me acompaña, que qué buena experiencia he tenido con ustedes. Que valieron 50 años de parálisis, de dificultades, únicamente sintiendo la vibración del amor, a pesar de los momentos de tristeza, a pesar de mi mirada perdida en el vacío, a pesar de mis brazos inmovilizados, yo siempre sentía el cariño tuyo. Hermanas, madre, vengo a decirles que no sientan tristeza, que somos inmortales y que muy pronto nos reencontraremos en otra vida, en otro momento, o aquí en el mundo espiritual, para abrazarnos y decirnos unos a los otros, mirándonos fijamente a los ojos: he triunfado, porque hemos superado una ley de amor, una ley de paz y una prueba que sublima el amor. Un ángel con las alas rotas. La inmortalidad es una bendición. Hay personas deprimiéndose en estos momentos. Háblale al oído, mírale a los ojos y diles que la vida continúa, que Jesús, el justo por excelencia, es más optimista que nunca y que la única alternativa de la vida es ser realmente feliz. Muchas gracias por estos 4 días de enseñanza, por la tolerancia, por el aprendizaje. Se dice los conferencistas y no somos conferencistas. Transmitimos un mensaje. Tenemos nuestras limitaciones también, tenemos nuestras complicaciones, pero cada vez que venimos a compartir tales realidades, el corazón sale pletórico y decimos: vale la pena ser espíritas y qué buena experiencia hemos tenido con ustedes. Muchísimas gracias. Hay un teléfono que está gritando y va a hacer la oración. Apáguenlo, por favor. Está apagado. Vamos entonces a hacer la oración de agradecimiento a Dios. Vamos así a orar. Cerrando los ojos.
y abriendo el corazón a Jesús, a Dios. Con mucha alegría le decimos, Señor, aquí estamos, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros que nos vamos a convertir en tus obreros, donde vamos a enriquecer nuestra alma para dar las condiciones necesarias de paz, de virtudes, de valores, de cualidades que nos den la garantía de que contamos, Señor, contigo y tu Maestro por nosotros, para que se multiplique el amor, esta verdad consoladora de la propuesta espírita, donde vamos a unirnos para que esta casa siempre brille, que no sean solo 14 años, sino muchos años de trabajo, de servicio al prójimo. Perdona, Señor. Perdona aquello que no entendamos. Ilumina nuestras conciencias para comprender a nuestros hermanos, a la doctrina, al servicio, a la tarea que debemos realizar. Brilla la luz de tu presencia en nuestras vidas, Señor, para superar estos defectos, estas angustias, estos miedos, estos apegos, estas culpas que nada bien nos hacen. Señor, Maestro, te necesitamos. Entra en nuestro corazón para sentir tu amor, tu paz, porque tú eres realmente nuestro Maestro. Sintiendo esta paz, esta emoción que solo tú nos das, condúcenos, Señor, condúcenos. Y ayúdanos en estos momentos a perdonar cualquier situación, cualquier hecho que nos haya dolido en el alma. Vamos todos a sacar cualquier resentimiento, cualquier rabia, cualquier situación que nos haya hecho sufrir, para tener salud, para tener paz. Condúcenos, Señor. Condúcenos por los caminos del bien. Condúcenos por todos estos caminos del amor de Jesús, que nos dejaste como huellas en la faz de la tierra para seguir. Todos somos caminantes en la vida. Todos somos aprendices del Evangelio. No debemos temer el llamado que Jesús nos hace. El llamado a ser los obreros en esta obra decisiva de nuestras vidas. Tomémonos todos con nuestros corazones, amados, para sentir que podemos seguir adelante en el camino del bien. Superemos los miedos, las culpas, los desequilibrios, porque no hemos educado nuestras energías. Calmemos nuestras emociones para que cada día se conviertan en sentimientos superiores y podamos así sentir la felicidad
nuevos cristianos, servidores, sin ningún interés de la paz y del amor en la tierra. Cuenten con nosotros los espíritus que desde este lado de la vida les apoyamos para que sean los servidores valerosos y no miren hacia atrás. Adelante, hacia lo alto, hacia lo superior. Adelante, Dios. Jesús, nuestro amado Señor, cuenta con todos nosotros para que nos unamos en la construcción del reino de los cielos, que ya se debe sentir en nuestros corazones, con votos de paz, este amigo y servidor de ustedes, de Dios, los bendiga. Gracias, Señor, por este momento. Acompáñanos a nuestros hogares y condúcenos